Señores, ¿qué tal? Sean ustedes bendecidos, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de su programa Agenda Semanal con Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy, como siempre, tenemos para todos ustedes un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que se mantengan ahí frente a sus televisores dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que como siempre, como cada fin de semana se desarrollarán aquí en este espacio Agenda Semanal. Recuerden que permanentemente estamos en las redes sociales, en Facebook /Balbueno Medina, en Instagram @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter. Ustedes pueden darnos seguimiento ahí @Balbueno Medina y pues dejarnos sus inquietudes relativas a la producción de este espacio, así como a lo que hacemos en nuestra condición de periodista comunicador. Así que también pueden darnos seguimiento a través de nuestro periódico en internet, notamedin.net. En notamedin.net ustedes pueden ver los artículos y todo el material informativo que publicamos a través de ese periódico y nuestra columna Mi Sentir, que se publica toda la semana a través de los periódicos El Nuevo Diario.com.do, a través también de 7días.com.do y otros periódicos como dominicanoshoy.com. Esos ustedes pueden también darnos seguimiento en mi columna Mi Sentir, que se edita originalmente pues en mi periódico notamedin.net. Así que ya ustedes saben, todas las vías de comunicación permanente con nosotros para establecer ese diálogo fluido entre ustedes y nosotros. Señores, tal y como se había anunciado, la comisión en el Senado de la República que estudiaba, porque ya se desapoderó, fue aprobado el proyecto de ley de partidos políticos. Esta semana fue aprobado el proyecto de ley en primera lectura. Se espera ya que el próximo miércoles, cuando se ha fijado ya definitivamente fecha para conocerlo en segunda lectura de manera in extenso, según anunció el senador Euclides Sánchez de la Vega, se va a leer punto por punto nueva vez el proyecto de ley de partidos políticos y de ahí pasará a la Cámara de Diputados, donde habrá un debate más fluido, porque es de acuerdo a como dice el diputado Merán, que también está a cargo de la parte que tiene que ver con la comisión que estudia la pieza en la Cámara de Diputados, pues allí podría haber un mayor debate debido a que las fuerzas allí no están tan cohesionadas como en el caso del Senado de la República, donde 24 senadores dieron su voto. O sea, fue aprobada de manera unánime porque los legisladores del sector del expresidente Fernández se retiraron, lo mismo que los senadores del Partido Revolucionario Moderno. De manera que es un hecho, ya vamos a tener en segunda lectura el próximo miércoles la aprobación del proyecto de ley de partidos políticos con las primarias abiertas y simultáneas. Lo de abiertas, eso se veía venir, pero en cuanto a lo que tiene que ver con simultáneas, ahí van muchos partidos a tener que demostrar que realmente tienen cantidad de personas para presentarlos como candidatos y también, no solamente eso, sino que es un gran reto participar en unas primarias simultáneas el mismo día. No sé cómo lo harán algunos partiditos que no cuentan con la cantidad de militantes necesarios como para hacer un gran movimiento. Veremos a ver qué va a suceder, pero aquí la gente, como dijo el presidente Fernández en una ocasión, el que menos da aquí en República Dominicana da para papa, y se la pudieran ingeniar
llevando gente de aquí para allá y de allá para acá. Y también porque no los partidos mayoritarios pudieran darle la mano a esos partiditos pequeños, mandándole gente. Es posible, todo eso puede ser posible. Lo que vamos a ver es que ya definitivamente pudiéramos tener, después que pase en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de partidos políticos con la modalidad de primarias abiertas, ver qué pasa si el expresidente Fernández estaría en disposición de medirse a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, ya sea al presidente Danilo Medina o a alguien de la corriente del presidente de la República, que esta semana pues salió a participar, estuvo participando en la Cumbre de las Américas, donde no fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y mandó a Mike Pence. Eso le bajó la nota en términos de relevancia de prensa y de comunicación a esa cumbre, dado que la Cumbre de las Américas y ahora empresarial se le agregó ese nuevo elemento, pues es promovida fundamentalmente por los Estados Unidos. Debemos destacar, antes de irnos al primer corte comercial, que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones aprobó una iniciativa muy importante. El reglamento que tiene que ver con la utilización de la infraestructura de todas las empresas que tienen propiedad de cables, de antenas, todo eso. El Indotel aprobó una resolución, la resolución 8917, que permite que se establezcan conexiones, que haya acuerdos entre las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, de manera que no haya una gran duplicidad de una infraestructura a nivel nacional de lo que son las prestadoras de servicios. Eso significa que si, claro, Altiz, WIM o Viva tienen en un determinado lugar una antena, ahí se puedan conectar las demás empresas de telecomunicaciones. Eso es importante, es fundamental y ayudaría a la República Dominicana a no atomizarse tanto con una infraestructura de telecomunicaciones que cada día es mayor por la competencia que se da entre las empresas que brindan ese servicio en la República Dominicana y donde cada una quiere tener más poderío, fundamentalmente tomando en cuenta que la competencia le favorece siempre y cuando tenga una mayor infraestructura. Desde luego, desde el año de 1930, que se instaló aquí en la República Dominicana, Codetel siempre ha tenido el predominio de la infraestructura de telecomunicaciones en la República Dominicana, y yo sé que a ellos a lo mejor no les convendrá este reglamento, y vamos a ver qué reacción va a tener a partir de ahora, pero lo cierto es que el Indotel lo ha hecho pensando en los que recibimos los servicios de telecomunicaciones, para que esa competencia no nos excluya y de igual manera nosotros recibamos unas telecomunicaciones de calidad. A propósito de eso, aquí en este libro, Origen y Evolución de las Telecomunicaciones, tenemos todo eso. Desde que por primera vez en el año de 1910 se instaló la All American Cable. Aquí explicamos cuál es ahora la All American Cable, qué empresa es esa ahora mismo. Pero nos vamos mucho más atrás. Hablamos de el momento en que Samuel Morse estableció en el año de 1836 el sistema que lleva su nombre y que dio fundamento a lo que son las telecomunicaciones dominicanas. Por eso este libro es una joya que usted debe adquirir próximamente en el Centro Cuesta, donde será puesto en circulación el 16 de mayo, y le estoy invitando a todos mis amigos de Agenda Semanal, porque ahí vamos también a celebrar los 20 años de
creación de este espacio televisivo. Así que es una doble condición que celebraremos en la puesta en circulación de este libro Agenda Semanal. Su puesta en circulación y también los 20 años de Agenda Semanal. Así que hacemos la primera pausa, retornamos de inmediato con la agenda económica de esta semana. Bueno, señores, pese a todas las situaciones que alegan muchos economistas de que es necesaria una reforma fiscal, que aquí la situación es insostenible, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha dicho que este país crecerá, será de los que más crecerá este año, o sea, 5.0 crecerá, según la CEPAL, la economía de la República Dominicana. Mientras tanto, aquí tenemos que los asalariados con más de un empleo fijo notificados en este año por la Dirección de Impuestos Internos es en base al Código Tributario del 1992 y el Reglamento de Impuestos sobre la Renta del 1998. Suman hasta la fecha unos 1.500, de los cuales 631 han regularizado su situación. En esa cantidad de contribuyentes contactados por la agencia recaudadora del Estado para ajustarse a la ley, representa el 0.8% de los aproximadamente 1.8 millones de ciudadanos empleados de acuerdo con los registros de la Tesorería de la Seguridad Social. En República Dominicana, los salarios reales de los trabajadores de todos los sectores son inferiores a los de hace 22 años, resalta una radiografía difundida por la Fundación Juan Bosch, elaborada por el economista Jairo Fernández Gil y el sociólogo Matías Bosch Carcuro, bajo el título Trabajos dignos o empleos chatarra. Plantea que mientras el poder adquisitivo de los salarios disminuye, el trabajador dominicano aporta año tras año más producción, por lo que se mantiene y se amplía la brecha entre lo que el trabajador produce con su esfuerzo y sudor y lo que gana. El gobierno dominicano suscribió este lunes un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de 249.6 millones de dólares para ejecutar la fase tercera del proyecto múltiple de la presa de Monte Grande. Importante para el país el proyecto. El convenio fue firmado por el ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz en representación del Estado Dominicano y Alejandro Rodríguez, vicepresidente ejecutivo del Banco BCI, entidad que promueve la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana. En el plano internacional, la CEPAL, tal y como habíamos destacado al introito de esta información, mantuvo en 2.2% su previsión de crecimiento para las economías de América Latina y del Caribe en el año 2018, tras señalar que la República Dominicana tendrá un crecimiento económico de 5,0% este año. Explicó en un comunicado que los países que más crecerán este año son Antigua y Barbuda, 5,8%, Panamá, 5,6%, Nicaragua, 5,0% y República Dominicana, al igual que Nicaragua, 5,0%, mientras que los únicos que tendrán recesión son Venezuela con menos 8,5% y Dominica con menos 5,3%, precisó el organismo de las Naciones Unidas. En Nueva York, el barril de petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizaba a $64,22 el barril, y finalmente aquí
En el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 48,95 y vendido a 48,32, mientras que el euro fue adquirido a 59,43 y despachado a 63,25 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica de este su programa, Agenda Semanal. No se vayan porque les prometemos que lo que vamos a tratar en la entrevista central de este espacio es sumamente interesante. Aquí habrán noticias reveladoras de cosas importantes que usted debe de conocer de la situación política y del Congreso Nacional con el ex vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Elpidio Báez, quien es presidente de las comisiones de comunicaciones y de Interior y Policía de esa Cámara Legislativa. Con él vamos a hablar también del proyecto de ley que sometió el CDP al Congreso Nacional a través del Senado de la República. No sé por qué lo hicieron por ahí, habiendo un miembro de esa institución como Elpidio en la Cámara de Diputados dirigiendo una de esas comisiones. Además, realmente lo que se impone es que aquí se apruebe un código, no nada de particular, de que de ley, de colegiatura. Bueno, eso y otras cosas más interesantes estarán aquí en Agenda Semanal, luego la pausa comercial con Elpidio Báez. Señoras y señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana. Llega a ustedes como siempre, gracias a una fina cortesía del grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí, en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del grupo Max, que tiene para todos ustedes Max Ferretería, Max Comercial y Max Madera, todo. Todo lo que usted necesite para la construcción o el equipamiento de su hogar, ustedes lo encuentran ahí en el grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200 y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento ahí en el grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Tal y como les habíamos informado en la portada de este espacio, contamos con la distinguida y grata presencia de nuestro amigo el licenciado Elpidio Báez, ex vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados y presidente de las comisiones de comunicaciones e Interior y Policía en ese importante cuerpo legislativo de nuestro país. En este momento muy importante donde se están tomando decisiones trascendentales para la vida histórica de la República Dominicana, está aquí con nosotros Elpidio. Bienvenido, Elpidio. Para nosotros es un placer tenerte aquí, hermano Elpidio. Y nada, yo sé que ya es un hecho de que la semana que viene la Cámara de Diputados pudiera ser apoderada del proyecto de ley de partidos políticos con la modalidad de las primarias abiertas y simultáneas a la vez, como se ha planteado en el Senado de la República. ¿Cómo, Elpidio, tú crees que esto se llevará a cabo en la Cámara de Diputados, donde las fuerzas no están igual que en el Senado de la República? Primero quiero saludarte. Gracias, hermano. Agradecer esta oportunidad que tú me das de renovar mis afectos contigo y también con el público amplio que sigue este programa cada semana. En relación con el tema de la ley de partidos políticos, el hecho de que el Senado haya aprobado en primera lectura y el próximo miércoles se proponga aprobarlo en segunda lectura y luego enviarlo a la Cámara de Diputados, evidentemente que convierte este tema en el centro
principal de la opinión pública. Ujú. Aquí de lo que se está hablando es de la ley de partidos. Exacto. De la ley de partidos, y en los próximos meses se seguirá hablando no solo de la ley de partidos, sino de la situación política que está generando este debate. Ujú. Hay una situación a lo interno del PLD porque varios senadores hicieron algo que nunca habían hecho en el Senado. Ah, sí, esa es otra cosa, que abandonaron por primera vez el Abandonaron. hemiciclo. Por primera vez abandonaron el hemiciclo en una votación. Ahí se estaba pidiendo que de alguna manera se tomara Claro. algún tipo de sanción. Entonces, primer elemento, Ujú. esa es una derivación política que ya está dejando la ley de partido dentro del PLD. Sí. Y entonces, ¿Hubo violación ahí a los estatutos internos del partido? ya ese es un tema que debe ser considerado con mucho cuidado, Ajá. porque el comité político no bajó línea, Pero sí, sino que dejó pero sí el en libertad- bloque aprobó eso. Correcto. Sí. Pero el comité político dejó en libertad a los congresistas Ajá. para que votaran de acuerdo a su convicción. Sí. Ese es un tema, pero tampoco a nivel del Senado, un alto organismo, se da la práctica como de querer sancionar. Sí, por porque ejemplo, eso, él eso pidió- agrava políticamente Oye, exacto. cualquier situación. Él pidió, por ejemplo, mira, en el caso de que el bloque de senadores del PLD decidiera tomar una decisión sobre una situación que envuelva a un proyecto de ley como bloque, eso no significa que ya es el partido que está detrás de eso, porque fue el bloque del PLD que... Cada uno de nosotros somos el partido. Exacto. Y en materia de disciplinaria, el PLD tiene un reglamento, Ujú. tiene unos organismos que actúan en esa dirección. Sí. Pero a nivel del Congreso es muy difícil que se sancione a un congresista Ujú. por tomar una decisión, porque esto pudiera generar una situación política peor. Sí. Entonces tú tienes que establecer un balance, ¿verdad? De qué es lo que más conviene. Yo Ujú. creo que lo que hay que dejar es que las cosas fluyan. Ujú. Porque si el comité político no se pudo poner de acuerdo, entonces tú no puedes forzar mucho la cosa a nivel del Congreso, como querer imponer por la fuerza. No, Sí. ya el comité político dijo que de acuerdo a su convicción, los legisladores tomen la decisión. Entonces, ¿qué va a suceder en la Cámara de Diputados? Porque si eso ocurrió... Pasa en el en ese- Senado, Sí. ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, en la Cámara de Diputados, las probabilidades que pase la ley, ahora son mayores. Ujú. Ahora son mayores. Y la probabilidad de que un número alto de diputados repita la acción de los senadores leonelistas, también esa es una posibilidad. Sí, sí. ¿De acuerdo? Pero se está diciendo que de los 36 diputados con que cuenta el leonelismo, son menos. ya ahora son menos, exacto, de que han habido algunos que ya No, han son estado... menos, son menos. Son menos de los Sí, 36. sí, son menos. Ah, bueno. ¿Por cuánto andará más o menos ahora? Lo que te digo es que con un poco más de laborantismo Ujú. a lo interno del Congreso, la posición de las primarias abiertas gana. Y va a dividir al PRM porque Gana. hay una franja del PRM que está con las primarias abiertas por debajo, no así Sí. institucionalmente. O sea que Tú ahí sabes- pudiera haber también un desprendimiento. Ese comentario que tú acabas de hacer del PRM, Ujú. ¿qué es lo que pasa con el PRM y por qué esa posición de las primarias abiertas ha ganado adeptos? Ujú. Por el fracaso de la convención del PRM. Ujú. El PRM hace 3 semanas hizo una convención donde participaron como 150,000 PRMistas y no terminan de contar los votos. Así es. Tienen 3 semanas contando unos votos Ujú. y entonces hay un alto nivel de insatisfacción porque también hubo un grupo que le impuso candidatos a la mayoría.
y la falta de transparencia y el vaciado de actas y la incapacidad de la dirección del partido para gestionar un proceso transparente donde debió enseñorearse la democracia. Entonces ha convencido a muchos miembros del PRM de que la cúpula de los partidos no están en capacidad de gestionar un proceso con su propio padrón. Con su propio padrón. Vamos a seguir hablando de eso porque todo luce indicar que aquí se hizo un esfuerzo en el PRM y tuvieron incluso el tiempo necesario, que por eso aplazaron la convención, para darse un padrón en condiciones ideales para hacer una convención, y ha ocurrido eso que tú señalas. Porque a ninguno de los precandidatos presidenciales le entregaron el padrón. Entonces, esas son de las cosas que justifican hoy día que necesariamente tengamos que ir a unas primarias abiertas con el padrón de la Junta. Así es. Retornamos en breve con estos análisis en voz y juicio del Elpidio Báez y un servidor haciéndole las preguntas. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, continuamos con el ex vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, el licenciado Elpidio Báez, presidente de las comisiones de Comunicaciones e Interior y Policía de ese cuerpo legislativo. Elpidio, continuando con este tema, que es el tema, pues que la gente, te está dando seguimiento porque está en discusión en el Senado y ahora va al espacio de ustedes, la Cámara de Diputados. El proyecto de primarias abiertas, vimos que ante la posibilidad... No es un proyecto. El proyecto se llama Ley de Partidos Políticos. Exacto. Y el tema de las primarias abiertas corresponde a una parte. A una parte, es la modalidad. Correcto. Sí. De elección. De elección. Sí. Esto significa, de pasar en la Cámara de Diputados, que le va a allanar al presidente Danilo Medina las posibilidades de que una modificación constitucional pueda pasar igual. O sea, pasó fácil en el Senado y en la Cámara de Diputados va a pasar igual. Sí. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. El presidente Danilo Medina es el líder del PLD, porque tiene mayoría en el PLD. ¿Por qué este proyecto de ley no se votó en el comité político? Porque ganó en principio. Sí, o sea, estamos hablando de que Danilo tiene la mayoría del comité político. La primera vez que se votó para escoger la modalidad, sí, ahí ganó Danilo Medina, entonces claro. Leonel pidió un cuarto intermedio. Claro. ¿Verdad? Eso fue la realidad, ¿verdad? Y entonces lo mandaron al Congreso. Sí, sí. En el Senado, ¿cuántos senadores votaron por esta posición? 24. En la Cámara de Diputados, ¿quién tiene mayoría? Danilo Medina. Esa es la realidad. Lo que pasa es que esta idea de las primarias abiertas viene de lejos. Sí. Porque el propio Danilo Medina tiene esta idea desde hace mucho y la ha venido planteando. Y entonces él entiende que para salvar los partidos políticos, para fortalecer a los partidos políticos, es necesario rodear de transparencia los mecanismos de renovación, tanto de su dirección como de elección de los candidatos. Porque, señores, Danilo cada día tiene razón. Hay hechos que le dan la razón a Danilo Medina con el tema de que los partidos deben adoptar las primarias abiertas. ¿Cuál de ellos? El Tribunal Superior Electoral, Balbueno, acaba de emitir una sentencia mandando al PRD a hacer una nueva primaria. Sí, sí. Y acaba de mandar al Partido Reformista a renovar su dirección. También, sí, así es. Porque ambos partidos violaron
Sí. sus procesos internos. Un grupo viola sus estatutos, viola las leyes, viola la Constitución, porque irrespetan los derechos de los miembros de sus partidos. Así es. Sustituyen delegados. Se reúne una cantidad de delegados. Y expulsan muchos dirigentes también. Con lo que no hacen quórum. Y entonces dicen que hacen quórum. Es decir, el Tribunal Superior Electoral está sometiendo a su propia legalidad al sistema de partidos. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana cada vez más desconfía de los partidos políticos. Y los líderes políticos no quieren hacer los ajustes que demanda la sociedad para modernizar los partidos políticos. Esa es la discusión que está en el fondo. Ningún partido político es capaz de organizar un proceso interno transparente. Sí, él pidió, pero también... Esa es la realidad. Sí, también se alega el hecho de que este proyecto de ley de partidos políticos tiene algunas debilidades, y es que solamente se enfoca en el financiamiento del Estado. No. Y en cierto modo... Es muy amplio. Es muy amplio. Es amplio. Pero... Ese es otro componente. Sí. Yo te puedo citar aquí por lo menos 10 áreas que son reguladas por la ley de partidos. Por ejemplo, estamos hablando de la democracia interna. Sí, fundamental. Por ejemplo, estamos hablando de los procesos para la elección de candidatos. El financiamiento. Pero también estamos hablando del financiamiento, estamos hablando de la política de alianza, que ese es otro aspecto sumamente importante. Ese es muy fundamental. Estamos hablando del tema de transfugismo. Sí. O sea, cómo y los porcentajes para... el tema de cómo conservar la personería jurídica. La personería jurídica, con qué porcentaje se conserva. Sí, sí. La participación en alianza o en solitario de los partidos minoritarios en procesos electorales, por ejemplo. Aquí hay partidos que nunca han ido solos a las elecciones. No. ¿Y cómo tú sabes con qué fuerza cuenta ese partido que recibe fondos públicos? Y privado también. Si siempre concurren aliados a las elecciones. Ese es un tema que se trata en la ley de partidos. Pero definitivamente, ¿tú crees que si este proyecto pasa también en la Cámara de Diputados sin mayores inconvenientes, el presidente Danilo Medina puede buscar la reelección presidencial? Sí, el presidente está habilitado. Sí. Además tiene una buena gestión de gobierno. El presidente puede presentar logros importantes. Fíjate lo que tú comentaste en la sección económica. Ajá, sí. Que la proyección de que la economía dominicana va a crecer por encima del promedio de las economías de América Latina, junto con otras economías como es la de Panamá. Es, Trinidad y Tobago. Lo dan como algo certero y positivo. Es decir, la economía dominicana va a seguir creciendo más que la mayoría de las economías de América Latina. Que una potencia como Venezuela. Entonces, ¿quién está dirigiendo el Estado Dominicano? ¿Quién lo está dirigiendo? Entonces, ese es un mérito que tú tienes que reconocerle a Danilo Medina. Entonces, la sociedad dominicana sabe que Danilo está ocupado en su tarea de gobernar, que no se está distrayendo, que está haciendo lo mejor. Yo participé con el presidente Danilo Medina y le agradezco que me hizo la invitación para inaugurar el remozamiento del Hospital Mocoso Puello. Excelente. Y esto hay que verlo. Bueno, mi artículo, hay que verlo. Mi artículo de esta semana habla de la humanización del sistema hospitalario. Claro. Refiero a lo del Mocoso Puello, que ahora van a querer esos hospitales públicos equipararlo a los servicios que están ofreciendo lo de autogestión. Pero tú vas a quedar maravillado cuando vayas al Morgan. Al Morgan. Vas a quedar maravillado. Y un dato que quiero resaltar del Mocoso Puello. El presidente dijo ahí que como esos hospitales ya están atendiendo con seguro y el 71% de la población tiene seguro de salud, entonces los beneficios que esos hospitales tengan
Se lo van a dar los médicos. Lo va a repartir para mejorar Ujú. el sueldo de los médicos, las condiciones de la enfermera, la bioanalista, el personal. Es decir, eso va a entusiasmar al médico para que se entregue más en dar un servicio de calidad, que es el modelo de autogestión que ha dado resultados en otros lugares. Sí. De modo que Danilo tiene una valoración, él, altamente positiva, a pesar de que el PLD tiene muchos años en el gobierno. Danilo sigue siendo El líder del PLD. y un factor de renovación Mm. del partido, un factor de modernización, y sigue teniendo el atractivo para darle un nuevo gobierno al Partido de la Liberación Dominicana a partir del año 2020. Bien. Danilo Medina debe ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, en el próximo segmento, señores, vamos a hablar precisamente de ese proyecto de ley que sometió el Colegio Dominicano de Periodistas al Senado de la República. El Pidio es el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y quisiéramos analizar ese proyecto de ley porque inicialmente se había propuesto un código, a ver en qué quedó eso, el código de la comunicación en la República Dominicana, porque la comunicación necesita ser regulada. En los Estados Unidos ya se está tratando de establecer regulaciones con lo que ha sucedido con Facebook y en otros países ya en Europa se han hecho. Así que vamos a ver qué va a suceder en la República Dominicana. Retornamos en breve. Señoras y señores, ya estamos en la parte complementaria de este su programa Agenda Semanal, ya la última parte de esta entrevista interesante que estamos proyectando con la presencia del ex vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados y presidente de las comisiones de Comunicaciones e Interior y Policía en la Cámara de Diputados, Elpidio Báez. Pues sí, Elpidio, el Código de Comunicación, recordamos que en una ocasión el presidente, siendo presidente de la República, Leonel Fernández, designó una comisión integrada por juristas y directores de medios de comunicación que presentaron ese proyecto, pero ese proyecto parece que definitivamente murió. Es un código que ya para esta época también resultaría obsoleto. ¿Qué va a suceder? Porque vimos que el CDP sí presentó un proyecto ante el Senado de la República, pero es para modificar la ley 1091 que creó el colegio. Sí, varios aspectos. Sí. Como tenemos poco tiempo, te voy a hacer un resumen un poco apretado. Uh-huh. La Cámara conoce un proyecto de ley de mi autoría Sí. sobre información y medios de comunicación, que es para cambiar la ley 6132, la actual ley de expresión y difusión del pensamiento. Expresión y difusión del pensamiento, que castiga la difamación y la injuria. Uh-huh. El Tribunal Constitucional tomó una decisión que cambia la dinámica del proyecto de ley que se está conociendo y que es de mi autoría. Uh-huh. ¿Qué decisión tomó el Tribunal Constitucional? Que despenalizó el delito de prensa cuando se ataca a un funcionario en ejercicio y solamente deja el castigo, la sanción para cuando es injuriado el presidente de la República. Uh-huh. Acaba un tribunal de imponerle una sanción de 50,000 pesos a un joven que subió en las redes sociales, sí, un mensaje en las en redes contra del sociales, presidente, sí, sí. acusando de traidor al presidente de la República. Sí, fue demandado y se le impuso como medida de coerción el pago de 50,000 pesos. Sí. Eso es para que tú veas que la gente no puede estar jugando con las redes sociales. Exacto. Ni pueden estar diciendo lo que le dé la gana. Ni subiendo fotos inadecuadas. Tampoco. Porque esa es otra cuestión. Cuando suben una foto suya que usted no está autorizando a nadie, ahí hay un problema. Bueno, ahí la Embajada de los Estados Unidos ha dicho uh-huh. que
toda persona que vaya a solicitar visa, ellos lo van a investigar a través de las redes sociales. Sí. Van a ver la foto que ha subido, si han subido, a los muchachos les gusta eso, subir una foto con un fusil. Exacto, y con juca, pistola, con toda esa con juca, sí. Emborrachándose. Que tengan mucho cuidado. Con una juca. Sí. Y si van a buscar visa a la embajada, ya van a tener problemas. Ya va a tener problemas. Porque ya ellos lo anunciaron. Sí. Y lo que se dan pelá caliente, Sí. y andan haciendo vagabundería por ahí. Entonces. No, y para penetrar los Estados Unidos también le van a pedir ciertas informaciones. Claro. Entonces, el Congreso está discutiendo y ya estamos muy avanzados. Incluso hicimos una reunión con la Sociedad Dominicana de Diarios. Sí, sí, yo vi. Y nombramos 3 técnicos que nos están acompañando. Ya en la comisión terminamos el proceso, ahora nos vamos a reunir con la comisión y luego con el colegio. También en esa misma comisión estamos conociendo el proyecto de ley del derecho al honor, que es de la autoría de José Rafael Vargas, el senador de Espaillat. Sí. Eso es para que tú veas lo mucho que hemos avanzado. A mí me mandaron a la Comisión de Medios de Comunicación el proyecto de ley de publicidad. Pero entonces ahí ya está casi listo el código. Lo que hay es que hacer un compendio de esas leyes. Y ya tenemos una ley de cine que está dando buenos resultados, aunque hay que hacerle pequeños ajustes. Sí, y está muy abultado el presupuesto que tienen de 2.000 millones de pesos. Pero está funcionando bien. Sí. Por lo menos ha traído mucho talento. Sí. Han ido mejorando la calidad en la producción cinematográfica. Solo que con el paso del tiempo se toma la experiencia y se van haciendo los ajustes. Sí. Que hay que hacerlo, porque ninguna ley es perfecta. En relación a la ley del colegio de periodistas, ¿por qué el colegio no es colegio? Porque no obliga para el ejercicio de la comunicación A los periodistas del país. a los periodistas. En todo el mundo, los colegios, los que son periodistas y viven ahí, tienen que ser obligatoriamente. Por ejemplo, para tú ejercer la ingeniería o ser arquitecto, Tiene que ser miembro del CODIA. tiene que tener un número del código, estar autorizado. Así es. Para tú ejercer la medicina, tiene que ser miembro del colegio. Y que lo apruebe el CODIA. Para tú ejercer la notaría, tiene que ser miembro del colegio de notarios. Sin embargo, para tú ejercer el periodismo, no tiene que ser miembro del No, eso entonces hay que resolverlo con una ley. Porque hubo un tribunal que declaró varios artículos de la ley de colegiación no conforme con la Constitución. En ese sentido, la parte que a mí más me interesa ver y que debe ser el centro de la ley de colegiación es el tema de la obligatoriedad. Sí. De si ejerce o no la obligatoriedad y de si le da la facultad exclusiva al periodista para trabajar en los medios de comunicación. Sí. Porque ahora cualquiera trabaja en un medio de comunicación y los medios están llenos de personas que no estudiaron periodismo, que no se graduaron de periodismo, que no tienen su actividad principal remunerada, el periodismo. Sin embargo, están ocupando espacios importantes que deberían de ocupar los periodistas. Que deberían ocupar ahora, los periodistas. Ahora, Elpidio, si ese tribunal declaró esa ley, esos artículos no conformes a la Constitución, entonces los demás colegios del país están en esa misma situación. No. No, ¿y por qué el colegio de periodistas solamente? Porque fue los dueños de los periódicos encabezados. Se supone que todos los colegios tienen. Rafael Herrera. Pero todos los colegios tienen que tener una demanda. Hicieron una demanda ante los tribunales dominicanos y entonces un tribunal declaró esa parte de la obligatoriedad de pertenecer al colegio para ejercer el periodismo, lo declaró no conforme con la Constitución. Porque don Rafael quería poner a quien a él le interesara ser periodista, a un cargabate, a quien sea. El tema de los dueños de los medios. Porque ese es un problema de empresa, no un problema de prensa. De prensa. Así y en esa por la presión mediática de los dueños de los medios,
entonces Ese tribunal se vio obligado a tomar esa decisión. a tomar esa decisión. Entonces, ese va a ser el tema principal del debate en el Congreso. Ojalá que yo voy a participar ahí también, en apoyo a los periodistas, para que haya una verdadera colegiación de nosotros en este país, como la hay en toda parte del mundo. Ese es el tema, por ahí que va la cosa. Sí. Elpidio, muchísimas gracias por acompañarnos, hermano, en esta entrevista, siempre interesante e ilustrativa. Señores, a ustedes les recordamos que el próximo fin de semana estaremos nuevamente con ustedes haciendo periodismo del bueno a través de estos canales de Santo Domingo TV, 69 de UHF y 24 de todos los sistemas de cable a nivel nacional. Mantengan la sintonía desde las 2 de la tarde, este sábado y domingo, lo mismo que la semana que viene. Bye bye, feliz fin de semana a todos.